Papá, ¿por qué contrataste este tipo de personas para trabajar en nuestra empresa? Michael Henderson le susurró a su padre durante la cena de gala, señalando discretamente al camarero filipino que sirvió champán a los invitados. Ni siquiera hablan inglés bien. Robert Henderson, CEO de Henderson Industries y uno de los hombres más ricos de Chicago, sintió que su estómago se enrolla cuando escuchó esas palabras saliendo de la boca de su propio hijo. A los 52 años, había construido un imperio de 300 millones, pero en ese momento se dio cuenta de que podría haber fallado miserablemente en lo único que realmente importaba, crear un ser humano decente. Michael, bajó la voz, murmuró Robert, mirando al camarero filipino que claramente había escuchado el comentario. El joven trabajador mantuvo su compostura profesional, pero Robert no perdió el destello de dolor que cruzó los ojos antes de continuar sirviendo a los invitados. Michael Henderson, de 28 años, había crecido en mansiones, estudió en las mejores escuelas y nunca había tenido que trabajar un solo día. Se graduó en Harvard con el dinero de su padre. Ahora ocupó un puesto ejecutivo en el negocio familiar que nunca había merecido por su propio mérito, y aparentemente se había convertido exactamente en el tipo de persona que Robert más despreciaba en el mundo. «Papá, ¿estás bien? Parece pálido», comentó Michael dirigiendo su atención a la placa de la langosta que costó más que el salario mensual del camarero que acababa de humillar. Robert asintió en silencio, pero dentro de una tormenta devastadora tomó forma. Durante meses había notado los comentarios prejuiciosos de Michael sobre los empleados latinos, asiáticos y negros de la empresa. Cruel bromea sobre estos inmigrantes que robaron trabajos de estadounidenses reales. Siempre había pensado que solo eran palabras irreflexivas de un joven malcriado, pero ahora, al ver la frialdad en los ojos de Michael cuando se refiere a ese trabajador filipino como «este tipo de gente», Robert entendió que el problema era mucho más profundo. Su hijo no solo estaba siendo insensible, sino que estaba demostrando un prejuicio racial visceral que lo enfermaba físicamente. «Sabes, Michael», dijo Robert con cuidado probando las aguas, «muchos de nuestros mejores empleados vinieron de otros países, trabajan más duro que cualquiera que conozco». Michael se rió de desdén. «Papá, te estás volviendo sentimental. Funcionan por migas porque no tienen otra opción. Es diferente de la competencia real». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago de Robert. Él mismo era el nieto de los inmigrantes irlandeses que habían venido a los Estados Unidos con nada más que sueños y disposición para trabajar. Sus abuelos habían enfrentado exactamente el mismo tipo de prejuicio que su hijo ahora mostraba tan casualmente. Esa noche Robert no pudo dormir. Caminó por la casa vacía. Su esposa había muerto 3 años antes, tratando de entender dónde estaba equivocada. Quizás al tratar de salvar a Michael de las dificultades que se había enfrentado, finalmente había creado un monstruo de privilegio y prejuicio. Pero lo que más lo afectó fue una pregunta terrible. Si Michael tratara a los empleados de la compañía con tanto desdén, ¿qué reaccionaría a una extraña filipina en una situación de vulnerabilidad real? A las 5 de la mañana, una idea comenzó a tomar forma en la mente agotada de Robert. Una idea arriesgada, dolorosa, pero quizás necesaria. Necesitaba ver quién era realmente su hijo cuando pensaba que nadie estaba mirando, y estaba dispuesto a arriesgar todo para descubrir esta verdad. La verdad era que Robert ya había notado las señales durante meses, pequeños comentarios venenosos sobre estos inmigrantes que no conocen su lugar, bromea cruel sobre el acento extranjero durante las reuniones ejecutivas, la forma en que Michael trató al personal latín y asiático como si fueran invisibles, pero siempre había encontrado excusas: estrés laboral, influencia de amigos, inmadurez que pasaría con el tiempo. Ahora, al ver la frialdad, Michael se refirió a ese camarero filipino como «este tipo de gente». Robert sabía que se enfrentaba a algo mucho más oscuro. No fue solo un prejuicio casual, fue una deshumanización sistemática lo que le hizo cuestionar cada valor que había tratado de enseñarle a su hijo. «Michael», dijo Robert, probando una vez más, «sabes que mi propio abuelo llegó aquí desde Irlanda sin hablar de inglés y trabajó como camarero durante años». Michael se encogió de hombros de cruel indiferencia. «Papá, eso era diferente. Los irlandeses adaptados se convirtieron en verdaderos estadounidenses. No se aferraban a sus culturas primitivas». Esas palabras cortan a Robert como vidrio. Su hijo no solo tenía prejuicios, sino que ignoraba su propia historia familiar. Y peor, habló de las culturas milenarias como primitivas con arrogancia que hizo que el estómago de Robert se volviera.
Para el resto de la cena, Robert vio a Michael interactuar con otra diversión y Onario, la forma en que evitó el contacto visual con el equipo de limpieza latina, ya que ignoró por completo los respetuosos cumplidos de los camareros asiáticos, mientras hablaban de ellos en tercera persona, incluso cuando estaban al lado. Era como ver a un extraño usando la cara de su hijo. Ese amanecer, solo en su oficina, Robert tomó una decisión que cambiaría todo. Tomó el teléfono y murió un número que había mantenido durante años. Daniel Reyes, un maquillador profesional filipino que había trabajado en varias películas de Hollywood. Daniel, necesito un favor muy especial, dijo Robert cuando se respondió la llamada, y necesito que sea perfecto. Por un momento, cuando Robert finalmente se durmió al amanecer, su expresión llevó esa determinación silenciosa que solo surge cuando un padre se da cuenta de que puede estar a punto de descubrir que creó exactamente el tipo de persona que más teme el mundo, pero esta vez estaba dispuesto a arriesgar todo para salvar el alma de su hijo, incluso si eso significaba destruir por completo la relación entre ellos. Si esta historia de prejuicio y venganza de que ningún padre necesite planificar su corazón, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que Robert estaba a punto de descubrir que Michael superaría sus peores pesadillas. 3 días después de la cena de gala, Daniel Reyes llegó a Henderson Mansion con 2 bolsas de equipos profesionales y una expresión seria. A los 45 años, el maquillador filipino había trabajado con algunos de los nombres más importantes de Hollywood, pero nunca había recibido una solicitud tan inusual. Señor Henderson, dijo Daniel, organizando sus herramientas en la sala de estar, necesito entender exactamente lo que desea lograr con esta transformación, porque lo que está preguntando es arriesgado. Robert vio al experto preparar prótesis de silicona, pinturas especiales y lentes de contacto. Quiero que mi hijo me vea como realmente ve a la gente de su origen, Daniel. Como un extraño filipino necesitaba ayuda. Daniel detuvo lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa si él falla la prueba? Así que al menos sabré que necesito tomar medidas drásticas antes de que sea demasiado tarde. Durante 2 horas, Daniel trabajó meticulosamente. Aplicó prótesis que alteraron la estructura facial de Robert, oscurecieron su piel con técnicas de maquillaje de películas y cambiaron por completo su apariencia. Cuando terminó, ni siquiera Robert mismo se reconoció en el espejo. Ahora la parte más difícil, murmuró Daniel, el acento y los gestos. Debes convencer no solo visualmente. Durante 3 días, Robert practicó, estudió videos, memorizó expresiones faciales, aprendió a llevar el peso de la vulnerabilidad en los hombros curvos. Cada detalle importaba porque Michael era lo suficientemente inteligente como para detectar inconsistencias. El lunes siguiente, Michael estaba en su oficina en Henderson Industries cuando su asistente interrumpió su reunión. Lo siento, señor Henderson, pero hay un hombre en el lobby que pide hablar con usted sobre las oportunidades de trabajo. Michael suspiró con irritación. Diane, ¿cuántas veces necesito repetir? Los problemas de recursos humanos no me pasan. Insiste en que tiene algo importante que ofrecer, dudó Diane, y mencionó que eso proviene de Filipinas. Los ojos de Michael se entrecerraron. Recientemente, la compañía había sido criticada públicamente por falta de diversidad étnica, después de un informe de investigación. Lo último que necesitaban eran más problemas de imagen. 5 minutos, gruñó Michael, y si comienza con el discurso de la víctima, sácalo de allí de inmediato. Minutos después, Robert ingresó a la oficina de Michael completamente disfrazada, curvado, nervioso, llevando una pasta vieja y con ropa simple que contrasta brutalmente con el lujoso ambiente. Buenas tardes, señor Henderson, dijo Robert con acento cuidadosamente construido. Mi nombre es Ramón Santos. Muchas gracias por recibirme. Michael apenas levantó los ojos de la pantalla de la computadora. Sé rápido, Santos. Tengo un horario apretado. Señor, tengo experiencia en ingeniería de software en Filipinas. Trabajé para empresas multinacionales y puedo contribuir mucho a su organización. Michael finalmente levantó la vista, analizando al hombre frente a él con un desdén mal desfavorecido. Software, ¿verdad? ¿Y dónde exactamente en Filipinas has trabajado? Debido a que somos honestos, tu tecnología está a unos 10 años detrás de la nuestra. Robert sintió el primer golpe como una puñalada, pero mantuvo la compostura. Trabajé en Manila, señor, para IBM y Microsoft. Tengo certificaciones internacionales. ¿Certificaciones? Se rió Michael con sarcasmo. Todos tienen papel, Santos. La pregunta es, ¿realmente entiendes cómo funcionan las cosas en el mundo real? Porque no es como tu tierra aquí. Las palabras, su tierra, fueron pronunciadas con tanto desprecio que Robert tuvo que controlarse para no revelar su identidad allí mismo.
Michael todavía estaba siendo peor de lo que había imaginado. Mira, estaré recto contigo. Michael se recostó en la silla, claramente disfrutando de la posición de poder. Incluso contratamos a algunos, como tú, por las razones de imagen de la empresa, pero somos realistas sobre tus limitaciones. Robert bajó la cabeza, fingiendo la humillación, pero dentro de una furia fría comenzaba a formarse. ¿Limitaciones, señor? Tienes esta mentalidad de países en desarrollo, ¿entiendes? Trabajan duro, sí, pero nos falta esa visión estratégica que los estadounidenses tienen naturalmente. Cada palabra era una nueva agresión. Robert se dio cuenta de que Michael no solo tenía prejuicios, sino que estaba realmente convencido de su superioridad racial y cultural. Tal vez podamos comenzar con algo simple, continuó Michael con una condescendencia nauseabunda. Tenemos un sector de mantenimiento del sistema que sería el más adecuado para su perfil, mantenimiento de sistemas. Robert, que había construido esa compañía desde cero y revolucionó 3 industrias diferentes, le ofrecían un puesto de entrenador junior por su propio hijo. En cuanto al salario, Michael sonrió fríamente. Obviamente será proporcional a su experiencia real. Alrededor de $40,000 al año parece ser justo para comenzar. $40,000. Menos que Michael gastó en ropa en un solo mes. Menos que el salario del conductor personal de la familia. Fue una humillación calculada, disfrazada de generosidad. Es una oportunidad, Santos. De hecho, deberías agradecer. Muchas compañías ni siquiera darían esta oportunidad a alguien como tú. Robert se levantó lentamente, y por un momento Michael vio algo que lo hizo dudar. Hubo una intensidad en ese aspecto que no coincidía con la postura sumisa del hombre frente a él. ¿Alguien como yo? Robert preguntó suavemente. Michael recuperó rápidamente su arrogancia. Sabes exactamente lo que quiero decir. Sin conexiones, no hay historia probada aquí en los Estados Unidos, sin la capacitación que realmente importa. En ese momento, Robert entendió que había fallado por completo como padre. Michael no solo era ignorante o mimado, se había vuelto genuinamente cruel, genuinamente convencido de que su éxito heredado lo hizo superior a las personas que trabajaron 10 veces más duro por las oportunidades que había recibido gratis. Necesito pensar en su oferta, dijo Robert levantándose lentamente. Por supuesto, pero no lleva mucho tiempo, Santos. Oportunidades como esta no aparecen todos los días a las personas en su situación. Cuando Robert llegó a la puerta, Michael agregó casualmente, «Oh, y Santos, si acepta, asegúrese de que su apariencia sea correcta. Tenemos patrones de imagen que mantener». Cada palabra golpeó a Robert como una bala. Su propio hijo lo trataba no solo como inferior, sino como un problema de apariencia para ser tolerado por las necesidades de relaciones públicas. Esa noche, solo en su mansión, Robert quitó el disfraz con manos temblorosas. En el espejo, vio no solo su cara real, sino la expresión de un hombre que había descubierto quién creó exactamente el tipo de persona que fue más despreciada en el mundo. Pero al mismo tiempo, algo más tomó forma en sus ojos, una determinación fría y calculada. Michael había demostrado su verdadera naturaleza tan cruelmente y sistemáticamente que no hubo retorno, y ahora Robert sabía exactamente lo que tenía que hacer. Lo que Michael no sabía era que cada palabra de desprecio, cada gesto de superioridad racial, cada demostración de privilegios arrogantes estaba siendo cuidadosamente grabado y documentado por alguien que tenía recursos ilimitados para convertir esta lección en algo que cambiaría sus vidas para siempre. 3 días después de la humillación en la oficina, Robert Henderson se sentó en la sala de reuniones reservada de su oficina privada con 2 hombres que Michael nunca imaginaría encontrar trabajando juntos: Daniel Reyes, maquillador filipino, y Marcus Thompson, el mejor investigador privado de Chicago. «Necesito que entiendas una cosa», dijo Robert, su voz con una frialdad que no existía antes de la prueba con Michael. «No estoy haciendo esto por la venganza personal, lo estoy haciendo porque mi hijo se ha convertido exactamente en el tipo de persona que destruye vidas inocentes todos los días». Marcus, un exdetective negro de 45 años que había enfrentado discriminación a lo largo de su carrera policial, asintió severamente. «El señor Henderson, en 20 años investigando casos de discriminación corporativa, puedo garantizar que su hijo no sea un caso aislado. Es un síntoma de un sistema mucho más grande». Daniel permaneció en silencio, revolviendo nerviosamente en sus herramientas de maquillaje. «Señor Henderson, necesito preguntar, ¿estás seguro de que quieres ir al final? Porque lo que estás planeando, no hay retorno».
Robert abrió una carpeta que contenía fotografías de todos los empleados filipinos, latinos y negros de Henderson Industries. Marcus, necesito que documentes cada interacción que Michael tuvo con empleados en los últimos 6 meses. Cada comentario, cada decisión discriminatoria, cada momento de prejuicio. Comencé, respondió Marcus, colocando una grabadora digital sobre la mesa. Y el señor Henderson es peor de lo que piensas. Michael no solo muestra prejuicios casuales, bloquea sistemáticamente las promociones, reduce los salarios y crea entornos hostiles específicamente para el personal no blanco. Las palabras golpean a Robert como golpes en el estómago. Muéstrame. Marcus abrió su computadora portátil y comenzó a reproducir grabaciones secretas. La primera era de una reunión donde Michael rechazó la promoción de un ingeniero filipino calificado, diciendo que el cliente estadounidense prefiere trabajar con caras familiares. La segunda grabación mostró a Michael al instruir a RRHH para que encuentre razones para despedir a un analista mexicano que había cuestionado una decisión claramente discriminatoria. El tercero fue Michael riendo con otros ejecutivos sobre cómo estos inmigrantes deberían estar agradecidos por cualquier oportunidad, incluso si están limpiando los baños. Robert sintió náuseas físicas. Dios mío, él está destruyendo carreras sistemáticamente. Lo que es más, quedó Marcus implacablemente. Tiene un grupo privado en WhatsApp con otros ejecutivos donde comparten bromas sobre empleados minoritarios. Algunos de estos mensajes son crímenes de intimidación. Daniel vio la cara de Robert transformarse. ¿Qué quieres que haga exactamente? Quiero que me ayudes a convertirme en Ramón Santos nuevamente, pero esta vez no solo pediré un trabajo. Robert se levantó, caminando hacia la ventana que condujo a la fábrica donde trabajaban cientos de empleados. Solicitaré la vacante del director de tecnología que acaba de abrir. Marcus arqueó sus cejas. ¿Director de tecnología? Eso sería promover Ramón Santos directamente al mismo nivel jerárquico que Michael. Exactamente. Y cuando Michael descubre que necesita trabajar como lo mismo con un filipino, veamos hasta dónde llega realmente su discriminación. Durante los siguientes 3 días, Robert se convirtió en Ramón Santos nuevamente, pero esta vez con una diferencia crucial. Tuvo un currículum falso absolutamente impecable, creado por Marcus, con contactos en Silicon Valley. Ramón Santos ahora tenía una maestría en ingeniería de software por Stanford, había trabajado para Google y Apple, y había registrado patentes en su nombre. En el papel, estaba más calificado que el propio Michael para cualquier posición tecnológica en la empresa. La ironía es deliciosa, comentó Marcus al finalizar los documentos falsificados. Su hijo se verá obligado a trabajar con alguien técnicamente superior a él, que representa todo lo que desprecia. El jueves, Robert Ramón actuó nuevamente en Henderson Industries, pero esta vez para una entrevista con la junta directiva de la cual Michael formó parte como vicepresidente. La sala de reuniones estaba llena cuando Ramón entró. Michael estaba sentado en el lado derecho de la mesa, hablando casualmente con otros ejecutivos, cuando levantó la vista y vio al candidato filipino que había humillado días antes. Su expresión cambió al instante. «¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Buenas tardes, señor Henderson», dijo Ramón respetuosamente. «Estoy aquí para la entrevista del director de tecnología». La directora de recursos humanos, Sara Martínez, un latín que tenía sus propias experiencias con el prejuicio de Michael, sonrió profesionalmente. «Señor Santos, tome asiento. Analizamos su currículum y quedamos impresionados». Michael interrumpió bruscamente. «¿Impresionado? Sara, este hombre estuvo aquí hace una semana pidiendo un puesto de entrenador junior por 40,000. Señor Henderson», respondió Ramón con calma. «Creo que hubo un malentendido. Nunca pedí un puesto como entrenador. Vine a presentar mis calificaciones para las posiciones de liderazgo apropiadas para mi experiencia». Sara consultó los documentos. Según el plan de estudios, el señor Santos tiene una maestría de Stanford, 10 años de experiencia en Silicon Valley y 3 patentes registradas en inteligencia artificial. La cara de Michael se puso roja. «Esto es imposible. No puedes tener estas calificaciones». «¿Por qué no puedo?», Ramón preguntó con suavidad mortal. La pregunta creó un silencio vergonzoso en la habitación. Michael acababa de revelar su prejuicio de una manera flagrante frente a toda la junta directiva. El CEO de la compañía, James Morrison, un hombre mayor que Robert respetó durante décadas, se aclaró la garganta. «Michael, ¿estás sugiriendo que el señor Santos está mintiendo sobre sus calificaciones?» Yo solo, tartamudeó Michael, al darse cuenta de que se había expuesto a sí mismo.
Tal vez, continuó Morrison con frialdad, deberíamos centrarnos en la presentación técnica que el señor Santos nos preparó. Durante los siguientes 40 minutos, Robert Ramón dio una presentación técnica que dejó a toda la junta por supuesto. Propuso una reestructuración completa, sistemas de la empresa que aumentarían la eficiencia en un 40% y reducirían los costos en 15 millones por año. Michael se sentó en silencio, al ver su propia incompetencia expuesta en contraste con el brillo técnico del hombre que había despreciado. Señor Santos, dijo Morrison hasta el final, ¿cuándo podría comenzar? Inmediatamente, señor Morrison. Michael explotó. No puedes hablar en serio. Darás un puesto como director para... ¿Quién, Michael? Morrison preguntó peligrosamente. Michael se dio cuenta de que estaba a punto de decir algo que terminaría su carrera al mismo tiempo. Para alguien que no conocemos correctamente, conocemos su currículum, sus referencias y solo presenciamos una presentación excepcional, respondió Morrison, a menos que tenga objeciones basadas en criterios profesionales. En ese momento, Michael entendió que estaba atrapado. Cualquier objeción adicional revelaría su prejuicio irrefutablemente. Bienvenido a Henderson Industries, señor Santos, dijo Morrison, extendiendo su mano. Me informará directamente y tendrá plena autoridad sobre el departamento de tecnología. Cuando Ramón apretó la mano de Morrison, sus ojos se encontraron con los de Michael por un momento, y Michael vio algo en ese aspecto que lo hizo tragar duro. No fue sumisión, no fue gratitud. Era el aspecto tranquilo y calculado de alguien que acababa de ganar la primera batalla de una guerra que Michael ni siquiera sabía que estaba luchando. Esa noche, mientras Michael conducía a casa con las manos temblorosas al volante, no podía imaginar que Ramón Santos tuviera acceso completo a los sistemas de la compañía, la autoridad para revisar todos los archivos de recursos humanos, y lo más importante, el poder de investigar cada decisión discriminatoria que Michael había tomado en los últimos años. Lo que Michael tampoco sabía era que cada palabra prejuiciosa que había hablado en esa sala de reuniones había sido grabada por dispositivos que Marcus había instalado estratégicamente. La trampa estaba montada, y Michael había caído en ella más espectacularmente de lo que Robert nunca podría haber planeado. 2 semanas después de asumir como director de tecnología, Ramón Santos se había convertido en la pesadilla acordada de Michael Henderson. Cada mañana, Michael llegaba a la oficina sabiendo que tendría que informar el progreso a alguien que consideraba inferior, y la humillación estaba corroyendo su cordura. Santos, tenemos que hablar, estalló Michael en la oficina de Ramón un jueves por la mañana, claramente al límite de su paciencia. Su gestión está causando problemas innecesarios. Robert, aún perfectamente disfrazado de Ramón, levantó los ojos con calma de los informes que había estado analizando. Informa que documentar sistemáticamente el acto discriminatorio de Michael en los últimos 3 años. ¿Qué tipo de problemas, señor Henderson? Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Michael cerró la puerta con fuerza. Estas auditorías constantes, estas preguntas sobre las decisiones de contratación pasadas, esta paranoia sobre los procesos de recursos humanos. Ramón sonrió suavemente. Simplemente haciendo mi trabajo, asegurando que todos los departamentos operen dentro de los estándares legales y éticos. Michael se acercó a la mesa, su voz bajando a un susurro amenazante. Escucha bien, Santos. No sé qué juego estás jugando, pero mi familia construyó esta compañía. Eres un empleado temporal, uno. ¿Qué, Michael? Ramón preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Michael se dio cuenta de que su prejuicio casi había revelado nuevamente, pero la ira era más fuerte que Prudence. Un extranjero que no entiende cómo funcionan realmente las cosas aquí. En ese momento, Ramón presionó discretamente un botón debajo de su mesa. Michael no se dio cuenta de que cada palabra se estaba registrando en alta definición. Continúa, dijo Ramón suavemente. Explícame cómo funcionan realmente las cosas. Michael, pensando que finalmente había intimidado al filipino, dejó caer toda su máscara. Mira, estaré heterosexual. Puede que hayas convencido a Morrison con tu teatro, pero conozco a personas como tú. Llegas aquí pensando que merecen el mismo trato que los verdaderos estadounidenses. Ramón asintió, alentándolo a continuar. La verdad es que esta compañía siempre ha tenido éxito porque mantuvimos estándares. Contratamos a personas como usted para que conozcan las cuotas, no porque realmente agregue valor. Teoría interesante, murmuró Ramón tomando notas. Michael, interpretando el silencio como sumisión, se sintió bolsillo. ¿Y sabes una cosa? Estoy cansado de fingir. No deberías estar en esta posición.
Debería agradecerte por cualquier trabajo que puedas, no cuestionar las decisiones de personas que realmente construyeron algo. ¿A la gente le gustas? Ramón preguntó. Exacto, la gente como yo, que nacieron aquí, que entienden la verdadera cultura estadounidense, que no necesitan esconderse detrás diversidad para conseguir un trabajo. Cada palabra era puro veneno, y Robert sintió una mezcla de náuseas y satisfacción. Náuseas para encontrar que había creado este monstruo, satisfacción por finalmente tener evidencia irrefutable de la verdadera naturaleza de Michael. Michael, Ramón se levantó lentamente. ¿Estás seguro de que quieres continuar esta conversación? ¿Por qué va a llorar a RRHH? Buena suerte demostrando algo. Ramón sonrió por primera vez con una diversión genuina. ¿Prueba? Michael, no necesito probar nada. Simplemente lo hiciste por mí. La expresión de Michael cambió al instante. ¿De qué estás hablando? Ramón presionó otro botón, y la voz de Michael resonó en la habitación. Contratamos a personas como usted para que conozca las cuotas, no porque realmente agregue valor. La cara de Michael se volvió blanca como papel. ¿Tú me grabaste? Grabé los últimos 15 minutos, respondió Ramón con calma. Pero no te preocupes, Michael, eso es solo postre. Ramón abrió una carpeta en la computadora, y la pantalla llena de documentos, grabaciones y evidencia. Aquí tenemos sus mensajes en el grupo de WhatsApp, donde llama al problema de la imagen de los empleados latinos. Aquí, sus instrucciones de recursos humanos bloquean las promociones de los empleados asiáticos. Y aquí, Michael se acercó a la pantalla con un creciente horror. ¿Cómo obtuviste acceso a esto? Qué interesante, continuó Ramón, ignorando la pregunta. Aquí instruyes a la renuncia de María González porque, y yo textualmente, al cliente no le gusta el acento mexicano. María tenía una maestría y 5 años de experiencia impecable. Esto es privado, no puedes usarlo. Ramón se rió suavemente. Michael, soy director de tecnología, tengo el acceso completo a los sistemas de la compañía, y descubrí algo fascinante. Sabotea sistemáticamente carreras de al menos 47 empleados en los últimos 3 años. Todo no blanco. Michael comenzó a sudar visiblemente. No entiendes el contexto de estas decisiones. Ah, pero lo entiendo perfectamente. Se levantó Ramón caminando hacia la ventana. Por ejemplo, cuando redujo el salario de James Washington en un 15%, mientras aumenta el salario de Tom Miller en un 20%, a pesar de que James tiene un mayor rendimiento. ¿Cómo lo sabes? Porque, Michael, Ramón giró lentamente. A diferencia de ti, realmente sé cómo hacer mi trabajo. En ese momento, sonó el teléfono de Ramón. Ah, tiempo perfecto. Hola, Morrison. Michael podía escuchar la voz del CEO a través del orador. Ramón, necesito que tú y Michael vinieran a la sala de reuniones de inmediato. Tenemos una situación. Estamos en camino. Colgó Ramón y le sonrió a Michael. Parece que nuestra conversación privada está a punto de ser mucho más pública. Michael siguió a Ramón a través del pasillo con bambas. En la sala de reuniones, encontraron no solo Morrison, sino también toda la junta directiva, la directora de recursos humanos Sara Martínez, y 2 personas que Michael no reconoció, un hombre negro con un traje bien, y una mujer latina con una expresión severamente profesional. Michael, Morrison comenzó con una voz fría. Estos son Marcus Thompson, investigador privado, y el Dr. Sofía Reyes, un abogado especializado en discriminación laboral. Michael sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué está pasando? Señor Henderson, el Dr. Reyes habló con una autoridad aguda. Mi cliente ha recopilado evidencia sustancial de discriminación sistemática en su administración. Estamos aquí para discutir las consecuencias legales. ¿Tu cliente? Michael parecía desesperadamente alrededor de la habitación. ¿Quién es tu cliente? Marcus abrió una computadora portátil y comenzó a reproducir las grabaciones. La voz de Michael resonó en la habitación. La verdad es que esta compañía siempre ha tenido éxito porque mantuvimos los estándares. Por favor, deténgase, gritó Michael. Pero Marcus permaneció implacablemente. Personas como tú para cumplir con las cuotas, no porque realmente agregue valor. El silencio en la habitación era ensordecedor. Morrison fue visiblemente nauseado. Los otros miembros de la junta intercambiaron miradas de terror. Hay más, continuó Marcus. Mensajes privados, decisiones documentadas, un estándar de discriminación que se remonta a 3 años. Michael, dijo Morrison lentamente, ¿tienes alguna explicación para eso? Michael miró desesperadamente a Ramón, quien permaneció en silencio con una expresión neutral. Yo fui sacado de contexto. No quise decir, señor Henderson, ha interrumpido el Dr. Reyes. Tenemos evidencia de que usted discriminó sistemáticamente a 47 empleados en función de la raza y el origen étnico.
Esto representa no solo la violación de las políticas corporativas, sino los delitos federales. ¿Crímenes? Michael susurró. La discriminación sistemática en el lugar de trabajo es el crimen federal, explicó Marcus, y según la evidencia que recopilamos, se enfrentará a procesos civiles y penales. Morrison se levantó lentamente. Michael Henderson, te despiden por la causa justa, con la eficacia de inmediato. La seguridad está esperando dar para escoltarlo del edificio. Papá lo escuchará, Michael gritó desesperadamente. Fue entonces cuando Ramón se levantó, y por primera vez, su voz llevaba una autoridad que hizo que todos en la habitación volvieran hacia él. De hecho, Michael, dijo Ramón, eliminando lentamente lentes de contacto coloridos, tu padre ya lo sabe todo. Michael notó paralizado con horror, mientras que Ramón comenzó a eliminar cuidadosamente las prótesis faciales que alteraron su apariencia. Porque, ya ves, la voz de Ramón estaba cambiando, cada vez más familiarizado en cada palabra. Tu padre soy yo. Cuando Robert terminó de quitar el disfraz, Michael estaba mirando directamente a la cara de su padre, una cara llena de dolor, decepción y una determinación de frío como el hielo. Padre, Michael susurró. Su voz se rompió. Hola, Michael, respondió Robert. Durante las últimas semanas, has demostrado repetidamente quién eres cuando crees que nadie está mirando. Michael se derrumbó en la silla, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo su trabajo, no solo su reputación, sino el respeto del único hombre en el mundo cuya opinión realmente importaba. La pregunta ahora, continuó Robert con una voz devastadora y tranquila, es si hay parte del hijo que crié todavía vivo dentro de la extraña parcialidad en la que te has convertido. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Michael Soloving, finalmente entendiendo que había perdido todo, y que había sido derrotado por el hombre que había pasado toda su vida subestimando y despreciando a las personas, como el filipino que nunca imaginó que podría ser su propio padre. 6 meses después de la devastadora revelación, la vida de Michael Henderson se había convertido en un infierno autoimpuesto. Sentado en su apartamento de una habitación en un vecindario de trabajadores, estaba mirando las noticias sobre Henderson Industries en la televisión. En otra victoria histórica para los derechos civiles, anunció el reportero, Henderson Industries estableció el mayor fondo de reparación racial en la historia corporativa estadounidense por un total de 50 millones. Michael colgó la televisión violentamente. En los últimos meses, había perdido todo. Ninguna empresa respetable lo contrataría después del escándalo público. Su élite amigos lo evitó por completo. Tu teléfono sonó. El nombre en la pantalla le hizo dudar. Papá, Michael, necesito que vengas a la empresa hoy. Hay algo que necesitas ver. 1 hora después, Michael caminó por los pasillos de Henderson Industries por primera vez desde su renuncia. Robert lo estaba esperando en su oficina con Marcus Thompson, el investigador. Marcus tiene algo que mostrarte, dijo Robert. Algo que cambió mi perspectiva sobre todo esto. Marcus abrió una computadora portátil y reprodujo una grabación de Michael en una compañía de la compañía hace 3 años. Amigo, sé que soy un idiota prejuicio, se hizo eco de la voz borracha de Michael. Mi padre construyó esta empresa con respecto a todos y yo la cambio de este monstruo cada vez que bebo o me pongo nervioso. Robert se inclinó hacia adelante, asombrado. Juro que me despierto todos los días prometiendo ser mejor, pero cuando estoy en la oficina se vuelve automático, como si tuviera que demostrar que soy digno de que el nombre Henderson es cruel. Michael estaba mirando el piso, las lágrimas goteando en silencio. Papá, recuerdo esta conversación. Fue la noche en que decidí buscar ayuda psicológica, pero al día siguiente perdí coraje. ¿Por qué nunca me hablaste de estos sentimientos? Robert preguntó. Porque tenía miedo de decepcionarte aún más. Preferí que pensé que era naturalmente cruel al admitir que estaba perdido y necesitaba ayuda. Cuando estaban solos, Robert caminó hacia la ventana. Michael, te han movido los últimos 6 meses. Completamente. Perder todo me obligó a vivir con personas que solía despreciar. Descubrí que mi vecino latino es un médico acelerado de Harvard. Mi colega filipino en los grandes almacenes tiene un doctorado en ingeniería. Michael respiró hondo. Papá, era ignorante porque nunca tuve que conocer a estas personas como seres humanos reales. Robert regresó a la mesa y abrió un cajón. Michael, la compañía ha creado un nuevo departamento, diversidad e inclusión corporativa. La posición es suya, si lo desea. Papá, no lo merezco. Esto es reparación. Usted conoce los prejuicios íntimamente porque tenía prejuicios. Esto lo hace calificado para identificar y combatir la discriminación.
3 años después, Michael se había convertido en una de las voces más respetadas en la diversidad corporativa en los Estados Unidos. Esa tarde, recibió una visita inesperada de Daniel Reyes, el maquillador que había ayudado a su padre. «Llegué a agradecer», dijo Daniel. «Debido al programa que creó, mi hijo obtuvo una beca en Henderson Industries». Michael sintió lágrimas en sus ojos. «Daniel, todos los días me despierto agradeciendo a mi padre por tener el coraje de mostrarme quién era realmente». «Tu padre lloró durante todo el proceso de maquillaje», reveló Daniel. «No porque estuviera nervioso, sino porque tenía miedo de descubrir que había perdido a mi hijo para siempre». Esa noche, Michael cenó con Robert en un pequeño restaurante filipino. «Padre», dijo Michael, «salvaste mi alma fingiendo ser filipino. Me enseñaste que la identidad no se trata de dónde naciste, sino cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti». Robert levantó su vaso. «Un brindis para Ramón Santos, el hombre que nunca existió, pero salvó 2 vidas reales». 6 meses después, cuando Michael le dio una charla a Harvard, terminó con un reflejo que se volvería famoso. «Ramón Santos me ha enseñado que el privilegio sin propósito es veneno, y que la mejor venganza contra los prejuicios no es vengarse de quienes lo practican, es convertirse en alguien que construye puentes donde otros construyen muros». En la audiencia, Robert observó con orgullo, mientras su hijo recibía una ovación de cientos de jóvenes estudiantes de todas las fuentes. Michael había aprendido que a veces el mayor acto de amor es estar dispuesto a ser odiado temporalmente por alguien para salvarlo de sí mismo. Si esta historia de transformación, perdón y segunda oportunidad ha tocado su corazón, suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que nunca es demasiado tarde para cambiar, y a veces el mejor regalo que podemos darle a alguien es la oportunidad de convertirse en una mejor versión de usted mismo. Michael trató de destruir la dignidad de personas inocentes, pero finalmente reconstruyó su propia alma. Ha aprendido que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, es lograr el éxito que sus enemigos nunca podrían imaginar.